Celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Hace apenas unos días que ha nacido Jesús en Belén de Judá y lo vemos ya acompañado de José y María. No me gusta demasiado esta denominación de Sagrada Familia. Toda familia es sagrada y esta no es ni más ni menos. Y toda familia es sagrada porque es obra del Espíritu Santo, que sitúa a Jesús en medio de los dos, del marido y de la mujer. Y digo del Espíritu Santo porque veremos que esta familia ha sido sin tensiones, con tensiones y con crisis conducida por el Espíritu Santo para ver con claridad cuál es el rol de José, cuál es el rol de María y de Jesús en esta aventura que han comenzado justamente por obra del Espíritu Santo. Fiesta de la Sagrada Familia. Segundo domingo de Navidad, ciclo B, 31 de diciembre de 2023. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada, y te servirá para reparar tus pecados. Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra el otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo
estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver el Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo al Señor diciendo que su promesa se ha cumplido. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo. Y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayudos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. La primera lectura del libro del Eclesiástico nos muestra una vez más esa sabiduría de Israel y que nos habla de las relaciones entre los padres y los hijos, el padre y la madre. Y es importante tener en cuenta que estas relaciones entre padres e hijos las pone en contacto con 2 temas, el tema del pecado y el tema de la oración. El que honra a su padre y a su madre borra sus pecados, expía sus pecados. Fijaos qué importancia le da a esta relación. Y el que honra a su padre y a su madre, la oración es escuchada por parte de Dios. Son elementos que hacen que ese humus relacional esté siempre en contacto con Dios, que no es solamente antropología, que no solamente es relaciones humanas, sino que son relaciones que van directamente a Dios y desde Dios a los hombres, que las purifica y las potencia. Es importante que tengamos claro esto, la relación entre el padre, la madre y los hijos desde esta perspectiva. La carta de San Pablo a los Colosenses es una carta muy bonita. Pablo había fundado esta comunidad en la Turquía actual y de vez en cuando la visitaba. Entonces aquí vemos de qué tenemos que revestirnos los cristianos, cuál es realmente aquello que nos tiene que dar cada día el sello de identidad. La bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, pero sobre todo el perdón. El perdón, y el perdón referido siempre a Dios. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. ¿Y por qué el perdón? Porque el perdón navega en el amor. El amor es el que da sentido a todas estas cosas. Y ese amor que nace ¿de qué? De la escucha de la palabra de Dios. La palabra de Dios habita en vosotros en toda su riqueza. Y desde esa palabra de Dios nacerá el cantar a Dios dándole gracias con salmos, himnos y cantos todos los días de nuestra vida. Es nuestra referencia el Señor. Es nuestra referencia desde la palabra y es nuestra referencia desde todos los puntos de vista para que ese perdón sea activo y sea realmente efectivo. Y San Pablo termina
con unas palabras que muchas veces sorprenden y lo han acusado de misógino. Aquí está expresando simple y llanamente la mentalidad de su época, que él no la está blanqueando, como diríamos en términos actuales, o bendiciendo, sino simplemente está reflejándola. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres, que eso agrada al Señor, en la línea de la primera lectura. Vamos a tener una mirada sobre estos textos actual, pero al mismo tiempo respetando esa cuestión cultural que muchas veces nosotros no compartiríamos lógicamente en estos tiempos. Y finalmente, el Evangelio de Lucas, que es de una gran riqueza en los relatos de la infancia de Jesús. Y aquí vemos un episodio muy interesante, muy rico. Yo solamente me voy a detener en dos elementos. Primero, esta familia es una familia enraizada total y absolutamente en el judaísmo. Por eso, según la ley de Moisés, llevan a Jesús al templo para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo que está escrito en la ley del Señor. Son fieles cumplidores de la ley, José y María. Y en el templo aparecerán dos personajes. Un personaje que se llama Simeón. Un personaje que se llama Simeón, que es calificado como hombre justo y piadoso, y que había recibido una revelación del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de contemplar al Mesías del Señor. E impulsado por el Espíritu fue al templo. Esta es la clave. Solamente cuando nos sentimos impulsados por el Espíritu Santo podemos contemplar al Mesías. No estamos contemplando a un niño cualquiera, estamos contemplando al Mesías. Y podemos ser como Simeón, impulsados por ese Espíritu Santo que nos lleva a ver en ese niño al Mesías del pueblo esperado durante siglos. Por eso Simeón pronuncia este cántico, un cántico de esperanza y un cántico de paz profunda, el llamado Nunc Dimittis, que se reza en la hora completas, todas las noches, la última hora antes de dormir, antes de cerrar los ojos. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. El padre y la madre estaban admirados por lo que se decía del niño, y Simeón los bendijo. Pero les recuerda, ya en ese momento, les recuerda algo que va a ser transversal en toda su vida, la pasión. Este niño ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción. Y a ti, una espada te atravesará el corazón. Esa espada que vemos en la Virgen Dolorosa, junto a la crucifixión, y vemos a la Virgen Dolorosa que le atraviesa una espada el corazón. Y luego vemos también a otro personaje, una profetisa, Ana, que se encontraba en el templo. De joven, dice, había sido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. Y servía al Señor noche y día en el templo, con ayunos y oraciones. Y esa mujer, movida también por el Espíritu Santo, reconoce, alaba a Dios y hablaba a todos de ese niño, porque era el auténtico Mesías, el liberador. Y los padres, después de estos hechos, regresan a Nazaret. Y el niño iba creciendo, robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Es decir, esa mirada del Espíritu Santo iba acompañándoles para darle sentido a este personaje desconcertante que estaba en medio de sus vidas, en medio de José y de María. Una pequeña reflexión que hemos hecho de las lecturas. El libro del Eclesiástico dice que el padre es más respetable que los hijos y afirma la autoridad de la madre. La autoridad de los padres hay que entretejerla con un sincero
y generoso diálogo entre todos. Si todos son escuchados y atendidos, la familia crece con fuerza, especialmente hoy, que se anhelan los espacios cálidos de intercomunicación. A la familia le enriquece con una bendición que se vive en la comunión y ternura de unos con otros. Pablo, en la epístola a los Gálatas, nos habla de la vida nueva en Cristo. El amor, el perdón y la paz son los secretos de una familia en comunión. Perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. El perdón y la reconciliación están en la entraña misma de la obra de Jesús. El modelo del perdón permanente que todos los miembros de la familia necesitan conceder y recibir es el reflejo y el resultado del perdón conseguido a través de Cristo. Los miembros de las familias debemos estar muy atentos a nuestras propias debilidades y a las debilidades de los demás. El Evangelio de Lucas recoge varias escenas del nacimiento e infancia de Jesús. Aquí la decisión de María y de José de llevar al niño al templo, según la ley del Señor. Simeón, símbolo del pueblo de la esperanza, movido por el Espíritu, proclama el Benedictus, cántico cuyas palabras hablan del futuro de Jesús y sobre el camino de María. También hace una profecía sobre María. El hágase de la Anunciación fue para ella un faro que dirigió sus pasos toda su vida. Su maduración fue en crecimiento constante, no exento de dificultades, tentaciones y pruebas. María es el modelo ejemplar del antiguo pueblo de Dios y de la Iglesia, y una maestra en esta tarea para los creyentes de hoy. María sigue proclamando hoy que podemos imitarla refiriéndonos siempre a la palabra de Dios que da sentido a nuestra historia.